bienvenida a este espacio de los círculos José Carlos Mariatti, que es la Escuela de Formación Filosófico-Política, que de tiempo nos estamos reuniendo, ¿no? O de repente yo de tiempo estoy viniendo, creo que yo, ¿no? Ajá, entonces me alegra ver varios compañeros nuevos, o al menos que yo recién conozco, y más aún de ciencias sociales, compañeros que son quienes deben estar más comprometidos con discutir la problemática social, con formarse, y no solo con discutirla, sino con hacer algo, ¿no? Por cambiar la realidad. Y en general eso no debe ser solo de los compañeros de ciencias sociales, sino debe ser de todo estudiante y de todo ser humano, ¿no? Eso ahí poníamos un poquito sobre la voluntad humana, que ahorita es un tema que vamos a explicar. El tema de hoy es, compañeros, una introducción al pensamiento de Marx, a la concepción de la historia de Marx. Vamos a hablar sobre el marxismo, compañeros. Y primero, compañeros, a mí el día de ayer me han delegado esta exposición. Creo que es una exposición muy importante, compañeros. Me hubiera gustado tener más días para preparar la exposición. Sin embargo, hemos preparado algunas ideas centrales para poder interactuar, poder discutir sobre cuestiones básicas, ¿no? La cosa es que queden 2 o 3 ideas centrales en la discusión, y a partir de ahí podamos estudiar colectivamente, discutir, y luego abrirnos, estudiar por nuestra propia cuenta. Por eso poníamos algunos textos, compañeros, que es sobre lo que más o menos se basa la exposición, y puede haber muchos más. El temario que hemos elaborado para estudiar filosofía es un temario que hemos ido elaborando colectivamente. A partir de las discusiones hemos ido viendo algunos temas, y de ver cómo didácticamente abordamos esos temas, vamos purgando algunas cosas, ¿no? Y vamos escogiendo bibliografía, vamos quitando bibliografía, aumentando también en la discusión temas de la realidad social. Primero, compañeros, que al hablar de marxismo en el contexto de nuestro país, es un poquito como que hay que tenerle miedo, ¿no? Como que vamos a hablar de un tabú, de algo prohibido, y eso no corresponde a una falta de rigor del marxismo, o un buen rigor de las concepciones contrarias al marxismo que lo critican. No obedece a ninguno de esos 2 aspectos. O sea, no obedece al rigor en el estudio del marxismo, o de cuestionar lo que plantea, cuestionar su vigencia. No corresponde a eso, sino corresponde a una coyuntura política que ha vivido el país en los años 90, donde ha habido grupos armados de extrema izquierda, y ha habido de parte del Estado también un terrorismo de Estado que, sobre pretexto de perseguir a esos grupos de extrema izquierda, ha aplicado una política ha justificado a partir de ahí una política de represión de toda forma de pensamiento crítico, que pueda plantearse los problemas del país de una manera crítica, plantear alternativas. Entonces, en ese contexto de los 90, bajo la dictadura de Fujimori, sobre pretexto de perseguir a grupos armados, se ha perseguido no solo a líderes sociales y a otros grupos marxistas, entre ellos. Y a todos se tiene el marxismo, ¿no? De marxistas. Hoy día pasa alguna movilización social por un tema candente en nuestra realidad, por ejemplo, el problema judicial, y bueno, es fácil tildar de que quienes salen a movilizarse, quienes dicen que el país no puede seguir como está, son simplemente terroristas, ¿no es cierto? Y eso se asocia un poquito al marxismo. Entonces, la realidad de otros países ya también nos muestra, de un vecino acá cercano, digamos, en Bolivia, se habla abiertamente de marxismo, se hacen exposiciones, y hay pensamiento contrario al marxismo que lo cuestiona, lo critica, pero le discute. Y en esa discusión no solamente se desarrollan esas corrientes marxistas, sino también se desarrollan otras corrientes que no son marxistas, pero también buscan caminos hacia la emancipación, hacia construir una mejor realidad, ¿no? Entonces, en Bolivia veía un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia la vicepresidencia del Estado está dirigida, el vicepresidente de Bolivia es un marxista, Álvaro García Linera, y él promueve un movimiento intelectual en base a esa corriente. El Ministerio de Descolonización ya también promueve una corriente indigenista, ¿no? De la transformación, y
discute mucho, entran en contradicciones, pero eso genera que haya una corriente intelectual que se esté gestando en Bolivia y, bueno, hay ideas, ¿no? De lo que se trata, y más aún estando en la universidad, es que las discusiones, las escuelas y el choque de ideas, de corrientes filosóficas, políticas, económicas, generen alternativas. Entonces en el Perú, como que a la par que no nos dejan, por ese mote del terrorismo, no nos dejan discutir en el plano de las ideas, también parece que en la realidad no hubiera alternativas. Entonces nosotros, estando en la universidad, debemos romper con esa actitud, no solo acá, sino también hacia afuera. O sea, eso que acá, digamos, lo tomamos en términos más intelectuales, vamos a hablar de corrientes filosóficas, así, de corrientes económicas. Afuera se da, pero no bajo esos nombres de corrientes económicas y filosóficas, sino en el lenguaje del sentido común de las personas, ¿no? Se da de diferente manera. Acá un compañero de filosofía, ¿no? Entonces Antonio Gramsci decía que uno puede evitar estudiar filosofía o estudiar alguna ideología con rigor, pero no puede evitar sus consecuencias. O sea, que tu pensamiento, tu acción esté guiada por determinada corriente filosófica que hay ya en la realidad. Entonces, en la gente eso afuera está, solo que no se llama filosofía. No tiene el nombre de una corriente filosófica, pero está. Ya. Entonces, por eso es que para hablar del marxismo debemos entender, compañeros, que es actual, es un tema muy actual. Si nosotros vamos a la academia, las ideas de Marx en el ámbito económico que tienen que ver con la crítica de cómo funciona el sistema capitalista tienen total vigencia, y los académicos lo incluyen en todos sus estudios. Entonces, a partir de ahí rompemos ese monte. Ya, entonces, hay que hablar de actualidad también para enfocarnos, compañeros, en la aparición del marxismo y la actualidad en tiempos de esa aparición. O sea, estamos hablando del siglo XIX, en un proceso de revolución industrial que se expande por todo el mundo, en países desarrollados principalmente, Inglaterra, Francia, Alemania, y que inaugura una nueva estructura social en base a ese funcionamiento económico. O sea, revolución industrial, maquinización de la producción. Ya no es como en el medioevo, donde la sociedad no produce los bienes y servicios necesarios para la necesidad de toda la población, sino que la revolución industrial expande la producción, se produce más a escala, y eso repercute en la estructura social. Aparecen nuevos estratos sociales, nuevas clases sociales, aparece una burguesía que domina esa revolución industrial, esos medios para producir más bienes, y como contraparte aparece una clase social, emerge también una clase obrera que trabaja en esas industrias, pero que tiene sus intereses contrapuestos a esas clases que poseen esas industrias, esos medios de producción. En ese contexto es que también de esas contradicciones en la base de la sociedad se van generando también contradicciones en el plano de las ideas, y van surgiendo ideas de redención para esas clases explotadas, y va surgiendo el socialismo mucho antes, ¿no? Que tiene el carácter de todavía utópico, o sea, de no plantearse todavía una crítica a la realidad actual para poder plantear una nueva sociedad, socialista sería en este caso, ¿no? Es utópico porque no realiza esa crítica, su crítica es meramente moral. Esa es una de las bases del marxismo. En ese contexto nace el marxismo, en ese contexto económico y social. Y en cuanto al avance de las ideas y del conocimiento humano, también estamos hablando de un tiempo en el que avanzan las ciencias naturales, y por ejemplo Darwin avanza en la teoría de la evolución. Y en el plano de las ciencias naturales también se descubren las leyes de la transformación de la energía, de la materia y de la energía. Y en el plano de la biología se descubre la célula. Entonces hay un nuevo conocimiento científico que impulsa también el desarrollo de las ideas sociales. Entonces, ¿por qué destacar esto de esa realidad? Porque el marxismo, Marx y Engels, los fundadores del marxismo, básicamente construyen su teoría, no digamos teoría, sino toda su estructura ideológica, todas sus ideas para plantearse una nueva sociedad a partir de lo mejor
en cuanto a conocimiento de la humanidad. O sea, la mayor riqueza intelectual, todo lo que había producido en términos intelectuales la humanidad hasta el siglo XIX, con esa base económica de la revolución industrial, es tomado por el marxismo para empezar a desarrollar las ideas que en el plano social tendrían que analizar críticamente el capitalismo y plantearse una nueva alternativa de sociedad, que sería el socialismo. Y lo mejor a lo que había llegado la humanidad en ese tiempo en el plano de la filosofía era básicamente la filosofía clásica alemana, con dos representantes que eran Hegel y Ludwig Feuerbach. De Feuerbach, Marx había tomado el materialismo. No el materialismo que tiene que ver con la adquisición nada más de bienes materiales, ¿no? De preocuparse solo de lo material, sino ese materialismo filosófico que tiene que ver con que uno primero tiene que estudiar la realidad para entender cómo se desenvuelve el pensamiento o la conciencia de los hombres, las ideas que hay en un determinado contexto. Y de Hegel había tomado lo principal, dice Marx y Engels, ¿no? O sea, había tomado la dialéctica. El materialismo de Feuerbach era un materialismo mecánico y la dialéctica de Hegel era una dialéctica idealista. Entonces, lo que hace Marx es tomar esos dos aportes importantes y a partir de ahí desarrollar una dialéctica materialista. No quiere decir, compañeros, al tomar a ambos autores, que el materialismo solo lo había desarrollado Feuerbach y la dialéctica solo Hegel, sino que ellos coronan ese desarrollo. O sea, la dialéctica uno puede rastrearla hasta en la filosofía clásica griega. Los filósofos griegos clásicos eran dialécticos ya de manera intuitiva y también materialistas de manera intuitiva. Se planteaban cómo se conforma la realidad del mundo a partir del agua, por ejemplo, con Tales, a partir del fuego, por ejemplo, con Heráclito, y buscaban bases materiales para entender todo el mundo que les circundaba, o sea, toda la naturaleza. O sea, así va avanzando la dialéctica y va avanzando el materialismo, y Marx lo que hace es hacer una síntesis de eso, ¿no? Tomar lo mejor de ese desarrollo filosófico que era la filosofía clásica alemana. Algo que tiene que ver con lo que les ilustraba un poco, lo que más o menos les manifestaba sobre la revolución industrial en el ámbito de la economía, es que ese proceso había sido más avanzado en Inglaterra, y justo como en Inglaterra ese avance económico de la revolución industrial había avanzado tanto, ahí también los intelectuales se habían preocupado para entender cómo funciona el capitalismo, cómo funciona esta nueva sociedad que produce tanto y genera un crecimiento, una expansión de la producción, y que te lleva a los albores de la modernidad. El capitalismo lo que nos trae es la modernidad. Y entonces, para entender eso, habían desarrollado una economía política inglesa, y sus máximos representantes, no los únicos, sino los que desarrollaron más, eran Adam Smith y David Ricardo. Se cuestiona la actualidad de Marx, haciendo un paréntesis, pero por ejemplo, todas las corrientes liberales siempre basan sus concepciones en economía en estos dos intelectuales, en estos dos teóricos ideológicos. El liberalismo se enmarca en sus ideas, con unas variantes que tienen que ver, ya el neoliberalismo tiene muchas variantes, que lo vamos a estudiar en otro momento, pero de acá parte, tergiversándolos, pero de aquí parte, y ellos son anteriores a Marx. Y en el plano social, compañeros, en el plano social y político, donde el capitalismo se había desarrollado más en tiempos de Marx, en términos sociales y políticos, era básicamente en Francia, con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? A partir previo a la Revolución Francesa había habido todo un movimiento intelectual que le llamaron la Ilustración, que cambiaron al Dios creador de todo, sometieron toda la realidad a una crítica profunda, la religión, la política, la sociedad, la economía, y todo debía explicarse, todo debía medirse en función a la virtud de la razón. De ese movimiento de la Ilustración nacen también algunas ideas críticas al capitalismo y todas sus taras de explotación y de desigualdad en la humanidad,
y surgen las ideas socialistas utópicas francesas, que tienen que ver también con esa idea de la virtud en función a la razón. Y ese es el socialismo utópico francés, y que tiene en sus máximos representantes a Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, que no es francés, que es de esa misma corriente, pero no es francés, sino es un empresario inglés capitalista próspero que implementa fábricas donde emplea a sus obreros y da mejores condiciones de vida a su familia. Y por ejemplo, en ese tiempo los capitalistas le aplaudían, ¿no? Ahí está. ¿Cómo dicen que hay que superar el capitalismo para construir una nueva sociedad? Ahí está, Owen lo hacía. Lo que pasa es que Owen, al ver que esto funcionaba en su fábrica, veía pero que esto que debía funcionar en general en toda la sociedad. Ahí entraba en política y chocaba con los intereses de otros capitalistas, y bueno, hasta ahí nomás llegaba ese proyecto, ¿no? Por eso está dentro del socialismo utópico todavía. Entonces, de estas tres fuentes bebe el marxismo para construir su corpus doctrinal, y genera la filosofía marxista, que es la introducción que hoy día, o sea, que ahora estamos empezando a estudiar. Una economía política marxista, que es a partir de la crítica de la economía política burguesa e inglesa. Por eso la máxima obra de Carlos Marx se llama Crítica de la economía política, el Capital, ¿no es cierto? Y es la obra crítica más profunda que se haya dado sobre el capitalismo, lo que no quiere decir más completa. Hace poco llevaba un curso de desarrollo económico y el profesor resaltaba las virtudes del marxismo como una teoría para el desarrollo, pero destacaba también que de Marx, llegando a Lenin, llegando a Gramsci, bueno, el profesor no dijo Gramsci, ¿no? Ya pongo yo ese tema ahí, el profesor sí resaltaba a Mariátegui en el Perú, y después como que muy poco el movimiento intelectual se había interesado de partir de lo avanzado por estos grandes hombres y pensadores, y desarrollar más esa teoría, y desarrollar más alternativas de desarrollo humano, a escala humana y de la naturaleza, pero a la luz de los cambios que se han sucedido hasta el siglo XXI, ¿no es cierto? Generalmente cuando hablamos de marxismo, entonces encontramos una alternativa, pero nos quedamos con las ideas que han primado durante casi todo el siglo XX, y como que no hemos cambiado nada en las ideas del marxismo, pero la realidad ha cambiado mucho, como si no hubiera pasado nada, nosotros seguimos con los mismos paradigmas. Entonces esas cositas hay que ir desarrollando en este espacio. Y en cuanto al socialismo utópico francés, genera el socialismo científico, ¿no? Y acá les he dejado unos textos, compañeros. Ya. ¿Qué es lo central, compañeros, en esto? O sea, si hablamos de una filosofía marxista para la emancipación, para la redención, esto viene de Gramsci un poquito ordenado, ¿no? O sea, ¿en qué se debe enfocar la filosofía marxista para su estudio? Y es básicamente encontrar la relación entre la voluntad humana y la estructura económica. Y donde hay un elemento de unidad entre ambos aspectos, en la práctica. Todos nosotros tenemos una voluntad humana que nace de nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y hemos formado esa voluntad humana y esa conciencia, esa forma de hacer las cosas, a partir de un determinado contexto en el que nosotros nos hemos formado. Julio Anguita decía que nosotros somos hijos de la memoria. O sea, que cuando nos queremos entendernos a nosotros mismos, tenemos que ver con quiénes hemos crecido, en qué ambiente hemos crecido, no solo familiar, sino social, con quiénes nos hemos interrelacionado. Y eso va alimentando nuestra memoria, eso va determinando nuestra conciencia. Entonces, por ende, nosotros, nuestra conciencia, nuestro accionar, nuestra voluntad humana es hija de la memoria. ¿Y eso qué ha determinado? O sea, ¿qué ha determinado esa voluntad humana, esa conciencia? Una estructura económica, ese contexto. Entonces, ¿cuál es la interrelación entre esa voluntad humana y esa estructura económica? Gramsci dice, bueno, la unidad entre ambos es la práctica, la praxis social, ¿no es cierto? Tenemos formaciones distintas académicas.
después saldremos de la universidad, haremos praxis política, porque para eso nos formamos acá, pero además también tenemos una formación académica y esa formación la desplegaremos en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Y eso en un contexto, en una parte de la estructura económica general, y eso va a determinar nueva voluntad humana. Y la voluntad humana a la par busca transformar esto mediante la práctica también. O sea, mediante la práctica la estructura económica determina nuestra voluntad humana. Y mediante la práctica nuestra voluntad humana busca transformar la estructura económica, o sea, la realidad. Entonces Gramsci dice, así eso va dirigido la filosofía marxista. La economía política, los planteamientos económicos políticos del marxismo van a este aspecto, a la relación entre el trabajador y las fuerzas productivas. O sea, ya nos ubicamos un poquito acá. O sea, es lo mismo, pero algo más profundo. Ya como trabajadores, cómo nosotros interactuamos con las fuerzas productivas, cómo producimos. No solo bienes materiales, sino también bienes culturales, bienes espirituales. Mariátegui decía que el hombre es un animal metafísico. O sea, el hombre necesita creer en algo para avanzar. Entonces, eso quiere decir, pero para avanzar también necesita comer, vestirse, una vivienda, un trabajo digno. Entonces, el hombre tiene esa dualidad, ¿no? Material y espiritual, que no están aisladas, como se creía en tiempos medievales, ¿no? Sino que están interrelacionadas. ¿Y dónde vamos a ir entendiendo eso de producir bienes que satisfagan necesidades materiales y espirituales? Es en la relación entre el trabajador y las fuerzas productivas. Y la unidad en esta interrelación es el valor de esos bienes materiales que satisfacen nuestras necesidades. Ya, este es un tema que lo vamos a dejar un poquito más adelante. O sea, la escuela tiene que ver con desarrollar la filosofía y luego pasar a la economía política. En base a este concepto de la teoría del valor, Marx desarrolla toda su crítica de la economía política burguesa. O sea, la crítica profunda del sistema capitalista se basa en la teoría del valor, y esta teoría del valor fueron desarrolladas por estos dos intelectuales, por Adam Smith y David Ricardo. Y él en base a él desarrolla su teoría de la plusvalía, que es la teoría que explica cómo las élites que poseen los medios de producción, las industrias, la explotación de los recursos naturales, o sea, todo lo que hay en el ámbito de la estructura económica, o sea, todas las fuerzas productivas, cómo a partir de esa posesión explotan y extraen plusvalía de los trabajadores, extraen sus ganancias de los trabajadores en general, sean obreros, campesinos, sean intelectuales, profesionales técnicos, profesionales científicos, en todos los ámbitos, trabajadores en todos los ámbitos. Sobre esa crítica también plantea cómo es el socialismo científico, Marx y Engels, y bueno, Gramsci le agrega que ese campo del marxismo, esa tercera parte del marxismo va enfocado a estudiar la relación que existe entre la sociedad civil y el Estado, ¿no es cierto? Acá la voluntad humana todavía es individual. Acá el trabajador sigue siendo también individual, aunque ya interrelaciona con otros trabajadores, porque tiene relaciones sociales de producción. Acá ya hablamos de la sociedad civil en su conjunto. Y de otro lado, cómo se interrelaciona con el Estado. El Estado que mantiene un orden social existente, ¿no es cierto? Por ejemplo, escuchamos cuando hay una movilización social fuerte, digamos, por el problema judicial, en los medios de comunicación, cuando ya se ve que las masas, la población rebasa las instituciones, que es fácil rebasar las instituciones si están tan podridas en el país, un llamado a respetar el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Es la prensa apelando a su Estado para que se den las movilizaciones, las críticas, pero mantenga el statu quo, mantenga el orden social existente, no toque ciertos privilegios. Entonces el Estado va cumpliendo esa función. El Estado no solo cumple esa función desde el punto de vista represivo, sino también desde el punto de vista cultural, en tanto también se relaciona con esta sociedad civil. Tiene sus instituciones civiles en el plano educativo, en el plano ideológico, los medios de comunicación. Es parte de esa relación del Estado con la sociedad civil y viceversa. Entonces, acá el elemento de unidad entre estos dos aspectos de la contradicción, todos estos aspectos son contradictorios. Para la parte que son contradictorios, son unitarios.
y este es el elemento unitario. El elemento unitario, y en la relación y contradicción entre la sociedad civil y el Estado, el elemento unitario es el tema del poder. Ellos apelan al Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es su forma de manifestación de poder político. Y la sociedad civil también se plantea formas de poder. O sea, frente a esa democracia representativa donde escogemos autoridades cada 5 años o cada 4 años en el caso de localidades, de municipios provinciales, la sociedad civil cuando sale a las calles, se organiza en asambleas, exige, por ejemplo, exige que se vayan todos, que haya nuevas elecciones y que se llame una asamblea constituyente. Lo que está exigiendo es ya no una democracia solo representativa, sino una democracia participativa. La gente quiere participar mediante sus asambleas, quiere expresar su voluntad. Entonces ahí que está planteando una nueva forma de manifestación de poder político. Entonces, de ambos lados. Lo que nosotros nos vamos a enfocar, compañeros, a lo largo de esta y tres reuniones más, es básicamente del ámbito filosófico. Vamos a agotar esto en discusión colectiva. Su estudio no se agota nunca. Siempre hay que seguir leyendo a la luz de la realidad y de los nuevos cambios que hay. Sobre una base doctrinaria sólida, pero hay que sumarle los nuevos descubrimientos en términos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Y en el plano filosófico, compañeros, primero, en general, Federico Engels destaca que dos fueron los descubrimientos centrales de Marx. Si ven estas tres fuentes que constituyen de ahí sus tres partes integrantes del marxismo, esto es un ámbito intelectual muy amplio, y en todos esos ámbitos Marx y Engels realizaron descubrimientos muy originales, pero Engels destaca dos: su concepción materialista de la historia y la teoría de la plusvalía. La concepción materialista de la historia en el sentido de que a partir de ahí, de entender la historicidad del mundo y de la naturaleza, se concluye de que el capitalismo y el orden social existente no puede ser eterno, de que a lo largo de la humanidad se han sucedido diversos órdenes sociales distintos, estructuras sociales distintas, formas de organización social distintas. Hubo la esclavitud, hubo el feudalismo, recién vino el capitalismo. En algunos lugares no hubo feudalismo, sino hubo otras formaciones sociales, económicas. Por ejemplo, en Latinoamérica no podemos decir que se ha seguido el mismo trayecto histórico que se ha seguido en el occidente europeo, ¿no es cierto?, donde ha surgido el capitalismo. Ha habido un devenir distinto. Sin embargo, a lo que todos han llegado es a una sociedad capitalista ya planetaria. Esa es la característica esencial del capitalismo, que ya es global, planetario, y lo vivimos ahora todos, vengamos de donde vengamos. Entonces, reconocer esa historicidad en el desarrollo social implicaba reconocer que el capitalismo tampoco era eterno, que lo tenía que suceder también una nueva forma de sociedad, pero esta ya no iba a ser distinta, ¿no?, como el trayecto anterior, sino que si el capitalismo vino a un orden social global, planetario, pues su alternativa también se va a plantear en esos términos. O sea, el socialismo también se plantea en términos sociales y planetarios para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo llega a esa conclusión? A partir de su concepción materialista de la historia, del historicismo. Y el segundo gran descubrimiento de Marx tiene que ver con la teoría del valor, a partir de la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, que eso vamos a estudiar en economía política. Esa concepción materialista de la historia de Marx dice que, como les manifestaba, el capitalismo no había sido eterno, que se han sucedido diversos órdenes sociales en la historia de la humanidad, y que ese orden social, que es el capitalismo, y los anteriores, obedecen a cómo las personas se organizaban socialmente para producir bienes que satisfagan necesidades humanas, bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas. O sea, estaba determinado por el modo de producción. O sea, cómo la gente produce determina toda la estructura social que sigue determinado periodo de la historia. O sea, la esclavitud, en tiempos antiguos, el modo de producción en función a la fuerza de trabajo esclava determinaba cómo se iba a organizar toda la sociedad a partir de esa base económica hasta la superestructura ideológica, político y jurídico.
esa categoría de supraestructura ideológico-político es una categoría marxista, ¿no? Que la vamos a estudiar más adelante. O sea, pero en suma es eso, o sea, cómo se organizaba el Estado, cómo se organizaban las instituciones filosóficas, por ejemplo, en la filosofía clásica griega, ¿no es cierto? El ágora, donde iban a discutir los hombres libres y a formarse los que iban a ser gobernantes de ese Estado, se organizaba en función a las relaciones de explotación a partir de la explotación de la mano de obra esclava. O sea, había hombres que se iban y se formaban para gobernar, otros hombres que se formaban no para gobernar, pero sí para obedecer a los gobernantes, y los esclavos ya no se formaban, simplemente obedecían. La sociedad feudal, en base a la posesión de la tierra, básicamente se va organizando también su superestructura ideológica, política, jurídica. Los estados monárquicos eran una consecuencia de cómo estaba organizada la producción, el modo de producción. Y el capitalismo de igual manera. Ya la revolución industrial, las fuerzas productivas que han avanzado a ser una revolución industrial y producir ya bienes en masa, determinaban cómo se iba a organizar la sociedad desde la base hasta la cúspide, todo ese edificio social. ¿Y cuál es la dinámica de ese modo de producción? O sea, ¿por qué avanza así? ¿Por qué hay esa relación? ¿En función a qué se da ese modo de producción? Y Marx dice que en función al desarrollo de las fuerzas productivas que determinan, que generan determinadas relaciones de producción entre los hombres. Esas fuerzas productivas son el hombre mismo, la naturaleza, de donde el hombre extrae la fuente de riqueza. Marx dice que la fuente de riqueza es el hombre, la naturaleza y el trabajo del hombre. La riqueza viene de ahí, de la naturaleza y del trabajo del hombre. Por eso es que nosotros planteamos como un paradigma de cambio que no solo, la alternativa no solo puede ser socialista, sino a la par tiene que ser ecológica, porque la riqueza viene no solo del trabajo del hombre, sino también viene de la naturaleza. Y el capitalismo explota no solo al hombre, sino sobreexplota la naturaleza, llevando a un nivel de que el planeta se agota, ¿no? Bueno, entonces viene de esta base filosófica esa idea. Y el tercer elemento de las fuerzas productivas son los medios de producción. O sea, los instrumentos que utilizan los hombres para transformar la naturaleza y generar riqueza y extraer riqueza. O sea, mano de obra esclava en la antigüedad, ya cambian las formas de agricultura en el medioevo, esas son desarrollo de fuerzas productivas. Y la fuerza productiva principal en el nacimiento del capitalismo es la revolución industrial, pues, ¿no? Las máquinas a vapor. Y ya en la actualidad, con la cibernética, con la robótica, ya hay otra forma de producción. Las fuerzas productivas han seguido cambiando. Y eso tiene relación en base a cómo están avanzadas las fuerzas productivas. Los hombres, mediante estas fuerzas productivas, el hombre no solo se relaciona con la naturaleza, sino se relacionan entre los hombres. Y esa relación entre los hombres le llama Marx relaciones sociales de producción. ¿Cómo se relacionan entre los hombres? Y esas relaciones sociales de producción están dadas en función a la propiedad que hay sobre estos medios de producción. Esta parte de las fuerzas productivas. Cuando las fuerzas productivas eran muy poco avanzadas y el elemento principal de las fuerzas productivas era la mano de obra esclava, entonces las relaciones de producción eran en función a la propiedad sobre esa mano de obra esclava. Por eso se da la esclavitud. Cuando las fuerzas productivas avanzan un poco más, digamos, por ejemplo en la agricultura, las relaciones de producción están dadas por las propiedades sobre la tierra, la renta de la tierra, que es propio del feudalismo. Y en el capitalismo, básicamente, las relaciones de producción están dadas en base a la propiedad sobre los medios de producción de ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los dueños de todos los beneficios de esa revolución industrial en el siglo XIX? ¿Quiénes son los dueños de todos los beneficios y de esa forma de producción que tienen que ver con la revolución científico-técnica que se ha dado al final, en la última etapa del siglo XX y que viene hasta la actualidad? Quienes poseen esos conocimientos a partir de su poder económico, entonces en función a eso determinan relaciones de producción. Entonces dice Marx, cuando hay una contradicción
entre estos dos elementos, entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, hay un proceso de desestabilización social. La sociedad se desestabiliza. Y en ese proceso suelen suceder las revoluciones sociales, o sea, las transformaciones sociales. Cuando no hubo una correspondencia ya aguda entre fuerzas productivas y relaciones de producción del feudalismo, se dio la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas en los países de Europa Occidental. De igual modo, cuando esas contradicciones llevaron a determinado nivel de antagonismo, se dieron la Revolución Rusa, la Revolución China, en América Latina la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense. Se abre un proceso de transformación social. Y a esta relación Marx le llama la base económica o la estructura económica. Y la forma como se organiza la sociedad sobre esta base, o sea, la sociedad civil, el Estado, la superestructura ideológica, le llama supraestructura, sobre esta base, y una determina a la otra. Entonces, bajo estas categorías y bajo esta explicación, Marx empieza a pasar a lo que es el socialismo científico y a plantearse el tema del poder. O sea, ¿cómo se transforma? ¿Cómo va a suceder este proceso de transformación social? Ya es pasar a la tercera parte del marxismo, que es la más importante. O sea, la que te dice, ya hay que transformar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué camino vamos? Ese es el socialismo científico. Se plantea la cuestión del poder, para resolver esta contradicción de la relación entre la sociedad civil y el Estado. Y como ven, la teoría marxista es una teoría con mucha riqueza, justo por las fuentes de las que bebe, y más importante aún, por los objetivos que se plantean, o sea, la transformación social. Y de ahí su 11ª tesis sobre Feuerbach, que los filósofos se habían dedicado a interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero él se lo plantea su planteamiento de transformación va a ser científico, no porque te dice unas cuantas leyes, ¿no? A veces se cree eso ya también. Las leyes sociales no son iguales a las leyes en ciencias naturales. Tú tomas la ley de la gravedad, entonces haces tu experimento, ¿no? Dejas caer un objeto y sabes que va a caer porque hay una ley de la gravedad, sí o sí va a ocurrir eso. En el plano de la sociedad, las leyes se entienden como tendencias en el desarrollo. O sea, la humanidad, por todo este funcionamiento que tiene la sociedad, tiende a desarrollarse en un determinado sentido. Pero como ese desarrollo incorpora algo que no hay en las ciencias naturales, que es la voluntad humana, por ejemplo. O sea, yo digo, la sociedad funciona así de acuerdo a estas leyes, pero debo incorporar mi propia voluntad. O sea, que yo estoy ejerciendo mi voluntad en determinado sentido, para mantener las cosas como están o para transformar. Entonces eso marca tendencias en el desarrollo de la humanidad. Las leyes sociales se entienden en ese sentido. Entonces, una tendencia va hacia el desarrollo, hacia transformar el capitalismo, y hay otra tendencia, la predominante, la hegemónica, pero caduca y anacrónica, que está orientada hacia hacer permanecer las cosas tal cual están, y utiliza todas sus instituciones. Entonces, que el resultado de esas orientaciones y esas tendencias sea uno, mantener el statu quo, u otro, una transformación social, es algo que depende también de la voluntad humana, pero no solo voluntad humana individual, sino principalmente voluntad humana colectiva. Y esa voluntad humana colectiva puede ganar, puede avanzar o puede ser derrotada. O sea, la experiencia de la Unión Soviética marcó que la voluntad humana resolvió que la orientación sea transformar el capitalismo en una nueva sociedad. Pero posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la caída del muro de Berlín, también se vio que ese proyecto, esa alternativa de transformar la sociedad, puede ser derrotada. Y hay que volverla a replantear a la luz del siglo XXI, con los nuevos cambios. Y eso marca, compañeros, que al estudiar, no estudiemos en un sentido dogmático y creyendo que Marx nos va a hacer una predicción de todos los ámbitos, de todos los aspectos
en los que va a recaer un proceso de transformación social. Y Mariátegui resaltaba mucho eso en su libro Defensa del marxismo. Decía, a partir de hacer una defensa del marxismo de los críticos revisionistas, que decían justo, Marx no dijo esto, Marx dijo que la revolución iba a ser en Inglaterra, pero fue en Rusia, Marx dijo lo otro, Marx dijo lo aquello. Entonces Mariátegui sale ahí a la defensa del marxismo y dice, pero Marx escribió obras políticas, o sea, a la par que estaba generando una teoría con un rigor intelectual, pero estaba siendo político, se estaba planteando alternativas. Y cuando tú haces política y planteas alternativas, tú tienes que hacerlo en un sentido afirmativo, no es como en la academia, ¿no? En la academia tú haces una hipótesis, supones algo que después tendrás que demostrar. Bueno, la política tiene otra forma de funcionamiento. O sea, ahí tu hipótesis debe adquirir el carácter de certeza. Hacia allá vamos. Porque si no, la gente no te sigue. La gente no se la cree. Y sin la gente no hay forma de transformación posible. Entonces, Marx era eso. Pero a la par dice Mariátegui, pero Marx acertó en la predicción que tenía que acertar. ¿Y cuál era esa predicción ya en este ámbito, no? Es que el capitalismo tiende a la acumulación de la riqueza y de la producción en pocas manos. Y como esa es la naturaleza de su funcionamiento, no puede plantearse, ya agregando a lo que dice Mariátegui, no puede plantearse resolver problemas sociales como el desempleo, la desigualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. En el siglo XXI agregaremos la conservación de la naturaleza. No se puede plantear eso. El capitalismo no está capacitado para resolver esos problemas. Por eso que había dicho Marx, esa tendencia a la acumulación de la riqueza, de la producción y de la riqueza. Y Mariátegui dice, lo central es eso. Si Marx acertó en eso y a partir de ahí construyó su crítica de la sociedad capitalista, entonces mientras haya capitalismo, el marxismo y el socialismo va a ser vigente. Lo que nosotros no podemos creer es que esa vigencia se traduzca en un recetario, sino que a partir de esa vigencia nosotros tenemos que enriquecer esa doctrina que nos lleve a una emancipación social. Y eso es algo que también destaca Mariátegui en este texto, cuando habla de economía liberal cuando habla sobre la filosofía contemporánea y el marxismo, la filosofía moderna y el marxismo. Ahí ya también le criticaban a Marx de que no había, por ejemplo, una incorporación de las ideas o avances en psicología, que ya habían sido posteriores a Marx. Mariátegui destaca, eso no le correspondía a Marx, o sea, prever todo ese desarrollo intelectual, sino a los marxistas actuales a incorporar eso. Y por eso Mariátegui al marxismo le incorpora avances, por ejemplo, en psicología como las de Sigmund Freud en su tiempo. Nosotros, en la actualidad, estando en la universidad, tenemos que identificar corrientes ideológicas, corrientes económicas, sociales, en general intelectuales, renovadoras, que a la luz de la actualidad plantean mejores interpretaciones de la realidad. Y vamos a ver que incorporándolas a una base marxista, doctrinaria marxista, y desarrollándola de manera dialéctica y no dogmática, vamos a construir un movimiento intelectual que interactúe con esa sociedad civil que está fuera de la universidad y podamos canalizar y podamos ser partícipes de un proceso de transformación social en nuestro país estructural y profundo, y que eso aporte a la transformación de la sociedad a nivel global. Muchas gracias, compañero. Partiendo de Gonzalo, ¿no? Gonzalo menciona la inquietud que hay si puede haber más alternativas además del socialismo. Y si se dan cuenta, esa pregunta, ese cuestionamiento va en el sentido de cuestionar un socialismo que ya tendría todo resuelto, todo decidido, un recetario, ¿no? O sea, en función de eso sí puedes decir, pues este socialismo no va. Pero entonces ya hay que entender el contenido
de una transformación social. No le pongamos el nombre socialismo, olvidémonos de esa categoría, de repente después le cambiamos el nombre. Ya, pero entender lo que estábamos explicando acá, que estas relaciones de propiedad, sociales de producción en función a la propiedad sobre los medios de producción, se dieron hasta el capitalismo como relaciones de explotación. O sea, determinadas élites transnacionales en la actualidad, por la posesión ya no solo de los medios de producción, sino de la naturaleza, en base a esa propiedad, ellos establecen relaciones de explotación, ¿no es cierto?, que tiende a concentrar la producción y la riqueza en pocas manos. Por eso es que el 1% de la población tiene más del 80% de la riqueza a nivel mundial. O sea, hay un proceso de concentración y acumulación brutal. Se establece en base a esas relaciones de propiedad, de explotación. Entonces, estas relaciones de propiedad van a ser o de explotación o de cooperación. La sociedad esclavista, la sociedad feudal, el capitalismo, tuvieron relaciones de explotación hasta acá y las siguen teniendo. Y dentro de esos órdenes sociales se escapaban también relaciones de cooperación entre las personas. No es que vamos a crear nuevas formas de relación, totalmente. Ya existen relaciones de cooperación. En un centro de trabajo, para producir determinado bien o para producir determinado servicio, cooperamos entre diversos trabajadores, ¿no es cierto? Solo que esas relaciones de cooperación no determinan una propiedad sobre ya la riqueza producida también, que se dé en función a esas relaciones de cooperación, o sea, que se distribuya de manera equitativa, sino que se apropian de esa riqueza y los productos de esa riqueza determinadas élites nada más. Entonces, por eso son relaciones de explotación que priman sobre las relaciones de cooperación. La transformación social del capitalismo tiene que ir encaminada a hacer primar estas relaciones de cooperación que ya existen en la sociedad civil, solo que a veces están dispersas, pues, no se conectan, no se constituyen de una sociedad civil en un Estado que conserve esa forma, ese nuevo orden social. Y que esas relaciones de cooperación se superpongan sobre esas relaciones de explotación y vayan transformando la realidad. Un proceso de transformación social en líneas generales debe ir encaminado a eso. Ya eso, cómo aterriza en la realidad de cada país, eso va a cambiar. Y ya cómo lo vas a determinar, cómo le vas a denominar a ese proceso de transformación social, también podría cambiar. Por ejemplo, en Bolivia no hablan de socialismo casi, hablan de comunismo. Eso, pero ahorita vamos a entrar a la pregunta del compañero. Hablan más de comunismo, no del comunismo occidental planteado por Marx. O sea, Marx, a partir de toda esa crítica, sí trató de hacer algunas predicciones, ¿no? Porque al hacer política tienes que decir, vamos a hacer esto y las cosas van a ser más o menos así en el futuro, por eso hagamos esto. Cuando haces política tienes que plantearlo así, ¿no es cierto? Un político que te diga, a ver, vamos a plantear esto, no sé cómo pasará en el futuro. Aunque sea honesto, intelectualmente honesto, pues políticamente incorrecto, pues nunca vas a convencer a alguien y no vas a motivar la voluntad humana, que es central y esencial para un proceso de transformación. Entonces, esa es la particularidad de la política. O sea, a pesar de que Marx hizo algunas predicciones sobre el comunismo, que no se cumplieron en todo caso, en Bolivia, por ejemplo, no se habla de ese comunismo, o sea, se habla del comunismo en el sentido de lo comunitario, de lo andino, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad de ahí. La generalidad es que será un proceso que está tratando de pasar de las relaciones de explotación a las relaciones de cooperación. Y ese proceso puede avanzar, puede frenarse, puede lograr victorias, puede obtener derrotas, ¿no es cierto? Incluso dentro de su estado hay gente que empuja hacia ahí y habrá gente que se infiltra y trata de frenar. Entonces ya es analizar el proceso, y ese es otro tema. Por ejemplo, en Bolivia se da así. En el Perú, por ejemplo, si tú hablas de comunismo, al toque te dicen que eres descender, ¿no es cierto? Entonces ya tienes en la realidad política coyuntural de tu país una dificultad, por ejemplo, para hablar de comunismo. Entonces le llamaremos socialismo, ¿ya? Nosotros creemos que debe seguir llamándose así,
no entendiendo como el recetario, sino entendiendo como este proceso. Y esto debe aterrizar en propuestas concretas, en un modelo de desarrollo para el Perú, por ejemplo. ¿Ya? Podemos tocar eso en otra sesión de exposición, en otra sesión de la escuela. ¿Cómo es un modelo de desarrollo ya para el Perú? O sea, esto que decimos, esta alternativa socialista y ecológica, ya, ¿cómo aterriza en el Perú? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿No es cierto? Ya, pues necesitamos una base filosófica para orientarnos bien y decir por qué estamos optando por ese camino. Ya, entonces de eso se trata, no es tanto del nombre. Entonces, pero hay que entender también, pero ¿por qué la gente pregunta así? O sea, también eso no ha venido de la nada. Eso ha venido por un cuestionamiento de los proyectos socialistas que cayeron. O sea, la Unión Soviética cayó, China fue transformándose de un régimen socialista que avanzaba al comunismo, el Partido Comunista, entonces se llamaba el que sigue dirigiendo ese proceso, ya pasó a ser un capitalismo de Estado fuerte. O sea, las empresas transnacionales que en más del 30% explotan los minerales en nuestro país son chinas y son de propiedad estatal, pero hacen una explotación brutal de nuestros recursos naturales, perjudicando el medio ambiente, pero son empresas estatales y es capitalista, son capitalistas. Los procesos de Cuba también tuvieron sus dificultades, Nicaragua ahorita tiene grandes dificultades. Entonces, la crítica generalmente viene a lo que se llamó el socialismo real. O sea, la Unión Soviética, a partir de su proceso de transformación y de lograr algunas conquistas, se empezó a llamar ¿qué es el socialismo real? O sea, hasta en el plano cultural, la literatura en la Unión Soviética se llamaba el realismo socialista. Esa era su corriente en literatura, por ejemplo, que implementaban en la Unión Soviética para relatar el heroicismo de esa construcción de una nueva sociedad. ¿Ya? Entonces, le empezaron a denominar así y se empezó a trasladar esa experiencia histórica de la Unión Soviética hacia los países de Latinoamérica, por ejemplo, y también la China. De ahí venía que ya cuando rompen entre la Unión Soviética y China, rompen políticamente, inmediatamente muchos países que se trasladaban de manera mecánica esas experiencias de sus realidades, también los partidos comunistas empezaron a romper. Había los partidos comunistas pro-chinos y los partidos comunistas pro-soviéticos. Y ahí se empezaban a dividir. De esos pro-chinos, ¿cuáles eran los más consecuentes? ¿Cuáles eran menos consecuentes? De los soviéticos, los más consecuentes, los menos consecuentes. Y de toda esa ramificación se empezó a generar una dispersión que en nuestro país, así particularmente más aún. Un compañero, el maestro Jaime Lastra de Lima, nos comentaba que a tal punto llegó esa fragmentación de la izquierda en el país que había partidos trotskistas de una o dos personas. Todo el mundo se creía el iluminado que iba a llevar a cabo la transformación social. Entonces, miren, solo de ese rompimiento se genera todo eso. ¿Pero por qué? Por adoptar las ideas marxistas de una manera dogmática, como un recetario. Entonces, lo que era un recetario en filosofía y en economía política, también lo llevaba a que sea un recetario en términos de socialismo. O sea, era un socialismo real, y ese camino había que seguir, y de ahí viene esa discusión. Entonces, esa experiencia fracasó. Y nosotros, pero al fracasar, no quiere decir que no haya nada que rescatar. La Unión Soviética fue el primer país, quizás el único, que logró una tasa de desempleo cero. O sea, en los años 30, cuando Estados Unidos y el capitalismo más avanzado de Estados Unidos sufrían los embates y consecuencias de la crisis del 29, o sea, la mayor crisis que ha habido en la historia del capitalismo, hacia el crack del 29 que se generó en Estados Unidos, y las tasas de desempleo eran exponencialmente elevadas, la Unión Soviética en ese mismo contexto, con su modelo, con su forma de desarrollo y su construcción del socialismo, llegaba al pleno empleo y alcanzaba la salud pública de calidad y universal.
la educación pública universal de calidad, la participación de la mujer en el ámbito productivo, político y cultural igualitario. O sea, esas condiciones de vida logró la Unión Soviética. Sin embargo, cayeron. El socialismo o derrota al capitalismo a nivel global o no lo hace. Y hubo una derrota. La importancia de Gramsci, de Antonio Gramsci, en el marxismo, viene un poquito porque él es el primer intelectual nuestro, socialista, marxista, que escribe a partir de la derrota. Hay un problema en el campo socialista, que creemos que las leyes sociales están de nuestro lado y que sí o sí el socialismo va a sustituir al capitalismo, y entonces solo hay que seguir pues el recetario, lo que dijo Marx, lo que dijo Engels, y no renovamos pues las ideas, sin desechar obviamente lo que se ha basado en lo que ahora hemos expuesto, sino a partir de ahí renovar nuestras ideas. ¿Eso de dónde viene? Viene de la misma lectura de los clásicos. O sea, cuando uno lee a Marx, uno debe entender que Marx escribe en un auge del movimiento obrero internacional. O sea, el movimiento obrero en tiempos de Marx estaba en auge, se organizaba y empezaba a luchar por sus derechos y a enfrentar a la burguesía. Y hubo el manifiesto comunista se escribió en 1948, y en esos años hubieron varios procesos revolucionarios que fueron derrotados, pero seguía el auge. En 1871 se dio la Comuna de París, la primera victoria del movimiento obrero sobre la burguesía. Tomaron el poder en Francia. Fueron, no me acuerdo cuántos días, menos de un mes, pero tuvieron el poder y plantearon cosas importantes en la administración de ese poder, los obreros. Pero cayeron derrotados. Pero el movimiento obrero estaba en auge. Marx escribía en ese auge. Cuando Lenin escribe en un movimiento social, obrero y también campesino en Rusia que avanzaba, que estaba en auge. O sea, Lenin vivió la revolución de 1905, que los derrota, pero seguía en auge ese movimiento, seguía avanzando. En 1917 hubo dos revoluciones, en febrero y en octubre, hasta en octubre que llegan los bolcheviques al poder. El auge revolucionario, con eso el auge fue mayor, se extendió a nivel mundial. Entonces los intelectuales marxistas escribían sobre la base de esas victorias, de ese heroicismo. El primer autor que empieza a escribir a partir de la derrota es Gramsci. ¿Cómo responden las élites económicas a ese auge revolucionario a nivel mundial? Respondieron con una creación, bueno, que ellos ni siquiera la planificaron, nació de manera espontánea, pero la adoptaron porque era la única forma de frenar los procesos de transformación social, los procesos revolucionarios. Era el fascismo, con Benito Mussolini en Italia. ¿Cuál es la primera experiencia fascista? Es en Italia, donde derrotan a los socialistas. Gramsci está en ese movimiento. Y Gramsci empieza a escribir sus libros en la cárcel, cuando lo condenan a varios años de cárcel, donde finalmente muere, donde escribe sus cuadernos de la cárcel. Y ahí Gramsci empieza a analizar lo primero que tiene que analizar un marxista. O sea, bajo este método dialéctico, o sea, de entender la realidad en su proceso de desarrollo, es: nos han derrotado. Entonces, ¿por qué nos han derrotado? ¿Qué ha pasado? Si la revolución se supone que se extendía a nivel mundial e iba a triunfar a nivel mundial. Y Gramsci representaba el movimiento obrero en auge también en Italia, pero el movimiento campesino en Italia también era importante. O sea, Italia se dividía en el movimiento obrero del norte y había un movimiento campesino, porque la economía era principalmente campesina en el sur de Italia. Entonces, ¿por qué nos derrotamos? Porque nos quedamos solos. No logramos tender puentes entre el movimiento obrero que avanzaba y el movimiento campesino. No logramos tener esos puentes, y el fascismo tomó esa base social. Es importante, entonces, por eso es importante Gramsci. Entonces, ahora en la actualidad, todavía hay una corriente socialista que se enriquece todavía de todo lo que se había logrado en el siglo XX, pero piensa que todavía estamos en la victoria, o sea, que estamos en auge, cuando nosotros mismos ya en el Perú somos frutos también de una derrota fulminante.
La dictadura de Fujimori no ha sido solo una derrota de los movimientos socialistas, ha sido una derrota del movimiento popular en general, que ha llevado a la dispersión, a la disgregación, han matado dirigentes, entonces nos ha imposibilitado crecer para construir una alternativa y nos ha arrinconado en nuestro dogmatismo. Entonces ya el término de socialismo y comunismo, como dice el compañero, tiene que ver primero con la realidad. En términos teóricos lo podemos explicar, o sea, en la teoría marxista el comunismo era la sociedad que iba a prevalecer las relaciones de cooperación entre las personas en el ámbito de la producción, de la política y en general. Ese iba a ser el comunismo, y que Marx ve que eso es la sociedad a futuro, y que hay un tiempo de tránsito entre el capitalismo y esa sociedad nueva que va a ir surgiendo poco a poco, y ese tránsito se llama socialismo. O sea, en términos teóricos, para entender las ideas de Marx, lo que Marx quería explicar, esa es la diferencia. En términos políticos, que es lo que nos interesa, el socialismo, lo que nosotros planteamos como socialismo, es básicamente hacer que las relaciones de cooperación que están en la sociedad civil prevalezcan sobre las relaciones de explotación, que en nuestro país tendrá que ver con implementar una asamblea constituyente, cambiar la constitución, recuperar nuestros recursos naturales, cambiar la matriz energética para conservar el medio ambiente, y que esas reformas estructurales tratar de canalizar hacia un impulso del desarrollo industrial. Primero será industria ligera, o sea, bienes de consumo, vestimenta, comida, que satisfaga las necesidades humanas, y poco a poco pasará a una industria pesada, donde podamos fabricar maquinarias que a la vez nos sirva para otra vez seguir explotando nuestros recursos naturales de manera soberana, pero en una relación amistosa con la naturaleza, cual debería ser y cual está planteada también por el marxismo. La filosofía marxista tiene bases filosóficas importantes que nacen de la crítica del capitalismo como devastadora de la naturaleza, y que por eso plantea una relación amigable con la naturaleza. Ahora, esa transformación, viviendo con lo que es en convivencia con la naturaleza, hasta que esperemos ese gran proceso, la naturaleza o el medio ambiente que hoy en día va a colapsar. Entonces, tengo esa duda y ese dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acelerar o qué tipo de transformación se puede plantear frente a ese capitalismo que se vive hoy en día, ¿no? Yo trato de reciclar, habrán otros que seguramente muchos más que lo hacen por una conciencia ecológica, pero eso no va a bastar para resolver ese problema de destrucción ecológica que es a nivel global. Nos lleva a que nos tenemos que apurar y necesitamos determinados instrumentos. Un instrumento, compañeros, es que necesitamos una organización política, ¿no es cierto? O sea, primero necesitamos transformar nuestro país para aportar en la conservación de la naturaleza y de resolver el problema ecológico a nivel global. Con eso ya es un paso importante y es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, para realizar esa transformación requerimos un instrumento, que es una organización política, un partido, un frente o varios espacios de organización política, pero que sean en la acción unitarios, ¿no es cierto? Puede haber un frentes de defensa. Los frentes de defensa, de solo defensa, digamos, de recursos naturales, deben pasar no solo a esa defensa económica, sino también a un plano político, tener actividad política. Entonces, por ejemplo, en el país Maya esa es una tarea. Para lograr eso, necesitamos que ese instrumento se dote también de un movimiento intelectual. ¿Por qué el movimiento intelectual? No en el sentido de que tenga títulos universitarios, ¿no es cierto? O sea, compañero arqueólogo, yo contador público, el compañero va a ser filósofo, el compañero es antropólogo, el compañero va a ser ingeniero civil. No en ese sentido, ¿no? O sea, no es que, ya, a ver, estos son los compañeros, tienen tantos títulos, ya tenemos un movimiento intelectual, no tiene nada que ver con eso. Sino que desarrollemos ideas renovadoras para cambiar esa realidad, ese problema que estamos identificando, y que ese movimiento intelectual sea un intermediario entre esa organización política y la sociedad civil que la represente, pero que interactúe y la haga partícipe de esa transformación. Ese, por ejemplo, era un problema de los partidos en el socialismo real, pues, ¿no? O
o sea, que el partido estaba por encima de la sociedad civil y que como era el sector más avanzado, entonces, asumiendo eso, que no está mal, uno individualmente debe avanzar y debe asumir la responsabilidad de que ha avanzado y que tiene que hacer más, pero eso no debe llevar a perder el contacto con las bases sociales. Entonces el instrumento político debe construir esa democracia participativa. Entonces, para eso se requiere un movimiento intelectual que genere ideas, dice Gramsci, pero que también haga otra cosa que es la más importante todavía, que pueda transmitir esas ideas a la sociedad civil. O sea, sacar de la universidad mediante el video será, ¿no?, difundirlo, pero mejorar también en el lenguaje, mejorar en las categorías, mejorar en lo que queremos decir y cómo queremos llegar a la gente, ¿no? Entonces ya yo te pongo el ejemplo de vuestro mismo proceso. El compañero está yendo en un proyecto electoral en Vilcabamba, con un compañero nuestro, Willington, que es candidato para alcalde por el Frente Amplio, y el compañero va a ser es un candidato a ser uno de sus regidores. Y el lema de los compañeros es muy importante. No te planteamos la transformación, no te proponemos la transformación, ya la estamos haciendo. Entonces, eso es en lo político, cómo se resuelve este tema de la voluntad humana y la estructura económica. Ahora, no es solo eslogan de los compañeros, o sea, los compañeros han hecho un trabajo intelectual durante tiempo. Yo recuerdo a Wellington alquilando radios para difundir nuevas ideas y ahora internándose en las comunidades de Vilcabamba para hacer ese trabajo político, pero para recoger las relaciones de cooperación que tienen ellos. Por ejemplo, el compañero Elvin, que también pertenece a su proyecto, trabaja en una cooperativa, no en una cooperativa de tipo financiero, ¿no?, que ya el nombre nomás le queda de cooperativa, sino una cooperativa de producción, o sea, que busca sacar adelante a los agricultores de la zona y llevarlos hacia un desarrollo económico, ¿no es cierto? Y se entiende que ahí los compañeros lo hacen porque su base ideológica es esta, en una relación amigable con la naturaleza. Bueno, esa es una experiencia muy importante, que es pequeñita, es en un distrito. Imagínense, eso tiene que replicarse en todo el país. Para replicarlo necesitamos ese instrumento político y necesitamos ese movimiento intelectual. Entonces, esos son los instrumentos, las medidas. En la crítica que nosotros hacemos de cómo funciona el capitalismo y de cómo devasta la naturaleza, hay tres elementos fundamentales en esa crítica. El capitalismo se basa en el extractivismo. Capitalismo en su forma neoliberal. El capitalismo en la actualidad es neoliberal. Ese neoliberalismo le ha adicionado algunas cosas al capitalismo, culturales y económicas, que las disfraza, vende un discurso que permite engañar a la gente y creer que estamos yendo hacia el desarrollo. Bueno, pero lo esencial es que se basa en extractivismo. Extraer recursos naturales creyendo que la naturaleza es infinita, cuando sabemos que se acaba. ¿Es extractivismo para qué? Para caer en el productivismo. O sea, se produce bienes y servicios no en función a las necesidades humanas o al valor de uso de eso que se produce, sino en función al valor de cambio. O sea, se produce para intercambiar, se producen mercancías para, de acuerdo para que en base a una propaganda marketera eso se empiece a vender y a generar lo que estábamos hablando de mayor concentración y mayor acumulación de la riqueza. Ese es el productivismo. Pero para completar eso necesitan introducir en la mente de las personas el consumismo. O sea, que la gente consuma no en función a sus necesidades, sino en función a las modas, a lo que ve en la televisión, a lo que ve en los patrones de consumo de las sociedades occidentales, o a lo que ven los patrones de consumo incluso en los estratos sociales más elevados del que uno está. O sea, ya tengo un carro, algunos ya tienen un carro, pero su vecino, que es de un estrato social, ve que se eleva un poco más y tiene un carro más moderno. Vende este y compra el otro. Y entonces la posesión de autos
se hace más particular el desmedro del transporte público urbano y tenemos el desastre que tenemos en las calles, peor aún en Lima. Entonces eso es generado por el consumismo, que junto con el productivismo y el extractivismo son una trilogía de la devastación de la naturaleza y de la sobreexplotación del ser humano. Entonces, sobre esa crítica nosotros planteamos, digamos, una alternativa, ¿no? O sea, contra el extractivismo plantearemos en el país de que debe haber una explotación soberana de los recursos naturales, ¿no es cierto? Y lo principal en los recursos naturales serán los recursos energéticos. Y planteando los recursos energéticos también plantearemos en una consecuencia ecológica que debemos cambiar la matriz productiva de consumir energía más limpia. Entonces, pasar del petróleo a la energía eólica, a la energía solar, a la energía hidráulica, aunque la hidráulica puede ser contaminante y puede no ser contaminante, optaremos por la no contaminante, ¿no es cierto? Todo eso no lo podrías plantear si no tienes explotación soberana de los recursos naturales. O sea, si las empresas chinas son las que sobreexplotan tus recursos naturales, no le va a interesar. Necesitamos una transformación ahí, y eso pasa por cambiar la Constitución, porque el capítulo económico te dice que los contratos tienen forma de ley. Un contrato es ley. Entonces un contrato entre el Estado, que es neoliberal y obedece a las élites transnacionales, es un contrato con las transnacionales que explotan los recursos naturales, entonces eso es una ley y no lo puedes discutir, no lo puedes renegociar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar esa Constitución y ya seguir avanzando por formas de producción más limpias. Entonces, dentro de todo ese proceso lo que tenemos que hacer es apurarnos, lo que no quiere decir que apurarnos no quiere decir ir a la loca, ¿no? Desesperarnos. Marta Heidegger decía que no importa tanto la rapidez con que se dan las reformas, sino la orientación. O sea, apurarnos en este sentido quiere decir orientarnos bien hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir. Lo que los comunes de Vilcabamba hacen es una buena orientación, que hay que hacerlo a nivel de todo el país y lo más pronto posible.